Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La palabra de Dios dice: hoy vamos a continuar con nuestro estudio del santuario, las bases de mi esperanza y fe. Lo habíamos aparcado un poquito para cambiar la temática, habíamos estado con el libro de Daniel, capítulo 4, y ahora vamos a continuar con nuestra serie del santuario. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Amante Dios, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que nos regalas. Te pedimos por aquellos que nos escuchan y por sus familias. Te rogamos, Señor, tu dirección en este momento y te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, en este capítulo del santuario vamos a ver otro elemento que constituía el santuario. En este caso son las piedras preciosas. Vamos a ver qué vamos a aprender de aquí. La enseñanza que vamos a observar, un momentito, vamos a colocar el láser. Es decir, que en el santuario encontramos piedras en los hombros, encontramos piedras en el pecho. Casualmente esas piedras en el pecho era para juicio, o también había piedras en el pecho porque había inscrito nombres. Había piedras con el nombre, que es un símbolo de la promesa de redención. También vamos a ver que las piedras se llevaban en los hombros, ¿sí? Las piedras preciosas tienen que ver con Jesús, con el carácter de la pureza, es decir, con el carácter del cielo. Y las piedras eran para elementos especiales. Entonces, porque vamos a ver que este mensaje se reparte en la Biblia, porque la Biblia es un engranaje donde uno tiene que ir escudriñando, como dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú escudriñas y vas buscando con la concordancia, con las referencias marginales, pues vas encontrando cositas, es como armar un puzzle. Así que si te gustaría saber cómo estudiar tu Biblia y saber de qué forma sacarle el mayor provecho, en nuestra lista de reproducción de nuestro canal, que está organizado, ¿sí? Ve la lista de reproducción y vas a encontrar un apartado que se llama así: estudia la Biblia tú mismo. Entonces ahí te damos unos tips de cómo podías sacarle el mayor provecho, hasta inclusive con métodos de estudio. Ok, ahora, si esto es lo que vamos a aprender en este capítulo, encontramos que estas eran las piedras preciosas o engastes que pidió en este caso Jehová a Moisés para que se lo solicitara al pueblo de Israel para la construcción del santuario. Éxodo 25:7. Así fue que dijo Moisés al pueblo: piedras de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Estas son no fue las palabras de Moisés, fueron lo que está en la escritura, que es lo que se solicitó en este caso para el efod y para el pectoral, ¿vale? Entonces, vamos a ver que como ves en el dibujo, esto estaba constituido por piedras de ónice y piedras de engaste. Éxodo 28, 9 al 10. Le dice así: y tomarás piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra, piedra conforme a la orden de nacimiento de ellos. Entonces, se colocó estas piedritas, 6 nombres en un lado, 6 nombres en el otro, en el orden que nacieron. Entonces, pues a un lado lo uno, a un lado lo otro. Y estas piedritas, como tú ves, iban a ir aquí arriba. Voy a mostrar, iban a ir aquí. 6 aquí, 6 acá, ¿vale? Entonces así las fueron colocadas así. Ahora, las piedras fueron colocadas en los hombros, ¿ok? O sea, si tú piensas un poquito conmigo, que quiero hacer la reflexión contigo, esas piedras estaban en los hombros, entonces mira, por ejemplo, como dice Éxodo 39, 6, 7. Y labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado. Las piedras en los hombros. Y para que hagas la asociación, porque la Biblia quiere hacer eso con nosotros, es bueno, si has leído las demás historias de la Biblia, inmediatamente tu cerebro debe asociar esto. Jesús llevando en el hombro
al Cordero, que en este caso era su pueblo. ¿Sí? Entonces, en los hombros llevaba Dios a su pueblo a través del símbolo del santuario. Pero también encontramos el símbolo del buen pastor llevando a la oveja, que es su pueblo. O sea que es la misma simbología que trata de hablar el Señor a través del santuario o a través de historias de la Biblia. Las piedras en los hombros. Lucas 15:3-6 dice: Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa oveja perdida es la tierra. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice así Isaías 56:7-8, el mismo concepto: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntará sobre él a sus congregados. Vale, entonces encontramos los mismos conceptos, se parecen bastante. Es decir, que Dios vino a salvar y va a colocar, si es posible, sobre sus hombros para salvarnos, porque el objetivo de Jesús y el objetivo del santuario es mostrar el plan de salvación de Jesús a la humanidad. Entonces encontramos piedras en el pecho. Vamos a ver de las piedras en el pecho para juicio, y también están inscritos los nombres. Éxodo 28:15-21. Dice así. Dice las órdenes: Harás asimismo, dice Dios, el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hay un capítulo que hemos hablado de los hilos, así que si quieres mirarlo, yo te invitaría a que lo mires en la lista de reproducción. Será cuadrado y de doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Acuérdate de ese detalle que he hablado de 1 palmo, o sea, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: 1 hilera de piedra diasárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. La segunda hilera, 1 esmeralda, 1 zafiro, 1 diamante. La tercera hilera, 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista. La cuarta hilera, 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. 12 tipos de piedras. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Ahora, este traje que está mostrando la Escritura se está refiriendo al traje del sumo sacerdote. El traje del sumo sacerdote era el traje de gala, un traje especial, que llevaba las piedras en los hombros, que recuerda, tenía los 12 nombres, 6 en un lado y 6 en el otro, y otras 12 piedras que iban en filas de 3, 6, 9 y 12, donde estaban también los nombres del pueblo de Israel, de cada hijo, ¿no? Ahora, ahí nos dijo que cuando se colocara eso, debía hecho de una distancia, de 1 palmo medida, dice, o sea, era de 1 palmo, es decir, es esto lo que tú ves en pantalla, el dibujo que está aquí, 1 palmo, ¿sí? A ver si se me raya por aquí, aquí está, entonces aquí encontramos eso, entonces la medida que colocó la mandó Dios, ¿vale? Éxodo 28:15-16. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Entonces era un cuadrado, como explica la Escritura, y ese cuadrado era de 1 palmo, y esto es 1 palmo. Entonces, de ese tamaño era. Ahora, ¿qué importancia tiene ese detalle? Mira, por ejemplo, palmo de medida del pectoral. Isaías 4:12 dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Entonces, para la creación, Dios utilizó también el palmo. ¿Sí? Isaías 48:13.
Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Es decir, que el pectoral, que era el pectoral del juicio, el pectoral que se iba a utilizar para el juicio, las medidas, es decir, con que se van a hacer medidos los hijos de Israel en ese cuadrado, las medidas las coloca Dios. Es decir, Él es el que va a valorar nuestros actos en su medida divina. ¿Sí? Entonces, es algo que el juicio no lo hacen humanos, el juicio lo hace Dios. Ahora, hay un concepto un poco erróneo de buena parte de creyentes de que Jesús viene a hacer juicio cuando Él viene por segunda vez. Pero si tú vas investigando en la Escritura, te vas a dar cuenta que ese concepto es un poco erróneo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 20, bueno, el último capítulo dice que Jesús viene a pagar. Y si tú vienes solo a pagar, es porque ya has hecho antes juicio. ¿Vale? Yo te invito a que mires, por ejemplo, otra lista de reproducción que tenemos aquí, que es el capítulo 2 de Daniel, por ejemplo. ¿Vale? Que también ahí hablamos un poco sobre el tema del juicio. Así que yo te invito a que lo mires. O también hay otro video que tenemos que se refiere a las 2300 tardes y mañanas. Yo también te invito a que lo puedas mirar porque vas a encontrar información que a lo mejor te hace un poco pensar. Para que la valores, obviamente. Ahora, esa medida no solo estaba en el pecho del sacerdote. Vamos a ver que en Éxodo 25, 23 al 25 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Y le harás también una moldadura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Que las medidas del santuario y todo lo que va a suceder ahí, las medidas las pone Dios. Por eso el que nos va a medir es nuestro Padre Celestial, Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, es muy curioso que tanto el efod como la mesa tienen ese detalle, que utiliza el palmo. ¿Y por qué es importante eso? Porque este elemento se utiliza como juicio. ¿Sí? Y este elemento viene a ser, en este caso, el trono de Dios. Más adelante demostraremos por qué esto es es un símbolo que utiliza el santuario para representar el trono de Dios. Vale, pero eso te lo explicaremos en otros videos. Así que yo te invito, investígalo por favor. ¿Vale? Porque hay un detalle. El santuario tenía direcciones. También hay un video que hablamos de las direcciones que fue colocada al santuario. Así que yo te invito. El santuario no se colocaba de cualquier modo. Había un modo de colocarlo. Y tenía 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces había un porqué de colocar cada cosa en un lugar. Porque Dios lo hizo de esa forma. Es muy detalloso el Señor. Y eso lo ves también en la naturaleza. Las flores, las hojas, los animalitos. Cada uno tiene un detalle distinto. Porque Dios es un Dios creativo. Un Dios que le gusta hacer las cosas de esa forma. Las piedras son de distintos colores. Hay distintos aromas. Pues entonces es por eso, porque es un Dios creativo. Ahora, aquí vemos también el tema del colocarle a la piedra nombre. ¿Y qué es eso? Piedra con el nombre. Es cuando se coloca una piedra con el nombre, está asociada a la redención. Apocalipsis 2:17 dice: en las promesas que aparecen en las 7 iglesias, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, aquí nos muestra que cuando se colocaba un nombrecito en la piedra, es un símbolo de redención. Entonces, cuando en este caso, Dios coloca en el sumo sacerdote las piedritas en el pecho, es porque desea hacer con ellos redención. Quiere salvar a la humanidad, quiere salvar a cada ser humano, pero solo esa decisión depende de ti. Dios coloca en nosotros muchas cosas. Coloca el querer como el hacer, coloca la fe, nos da la sabiduría,
nos da inteligencia, nos da el arrepentimiento, nos da el perdón, coloca en nosotros el deseo de buscarlo, coloca todo. Pero lo que no va a hacer es cogernos de la oreja y llevarnos a la iglesia. Esa es nuestra decisión. Nosotros tenemos que decidir hacer eso. Así que yo te invito, busca a Dios, busca a Jesús, busca la dirección del Espíritu Santo para que tu vida espiritual crezca y tu vida sea distinta. Te invito, implícate en la iglesia, trabaja para la obra, porque encontrarás con eso el mayor placer que jamás hayas encontrado. Encontrarás un sentido a tu vida y tu vida será muy distinta. Así que te invito a que nos sigas en el próximo video, que le des like si te ha gustado, que te suscribas a nuestro canal porque con eso nos ayudas a poder llegar a más personas. Y gracias por tu colaboración. Te espero en el próximo capítulo. Hasta pronto.